Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mark Lemoine, director ejecutivo de una exitosa multinacional, siempre había vivido en un mundo donde la línea entre el deseo y la realidad era difusa. Nunca tuvo que buscar muy lejos para conseguir lo que quería. Su carisma natural, su envidiable posición y su inmenso poder eran suficientes para abrir cualquier puerta. Todo parecía estar a su alcance, desde negocios florecientes hasta la gratificación instantánea. Tenía una vida perfecta, o al menos, eso era lo que se decía a sí mismo cada mañana mientras se ponía sus trajes impecables, preparaba sus discursos y estrechaba manos influyentes en reuniones estratégicas. El mundo se plegaba a sus deseos, y en esta perfección, nunca cuestionó realmente el vacío que a veces se colaba en lo más profundo de su alma. Era un hombre rodeado de bienes materiales, admiración y mujeres, y sin embargo, le faltaba algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Pero una noche, todo cambiaría. La gala anual, un evento social al que Mark no se perdía ni una sola vez, se celebró en uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Los invitados se mezclaron en un mar de lujo, con vestidos brillantes y trajes a medida. Mark, aunque acostumbrado a tales veladas, se sintió extrañamente distante, casi como un espectador en este mundo de apariencias. Su mirada recorrió la sala, pero no vio más que rostros familiares, sonrisas calculadas y charlas informales y educadas. Estaba a punto de perderse en sus pensamientos cuando, de repente, una presencia diferente captó su atención. Allí estaba ella, una figura esbelta con un vestido negro que parecía de seda y sombras. La luz jugaba con los pliegues del vestido, acentuando sus curvas con una elegancia sobrenatural. Llevaba el cabello recogido en un moño sencillo pero impecable, revelando un rostro misterioso y a la vez impactante. No necesitaba hablar. Simplemente permanecía allí, a la sombra de una gran lámpara de araña, y aún así era imposible apartar la mirada. Como una estrella que brilla solo un instante antes de desaparecer. Mark no sabía por qué, pero algo se agitó en su interior. Una sensación profunda que nunca había sentido con las otras mujeres que había conocido. Todas eran hermosas, sí, todas capaces de seducir con sus encantos y posición, pero había algo en ella que trascendía esta superficialidad. No pertenecía a este mundo. No era como las demás mujeres de la sala, ni como parte de su círculo social. Emanaba una especie de serenidad salvaje, como si su espíritu viviera en un universo paralelo, fuera del alcance de quienes se regodeaban en el lujo y el poder. ¿Quién es ella?, se preguntó para sus adentros, mientras un escalofrío desconocido lo recorría el cuerpo. Era una pregunta que no haría en voz alta. Era Mark Lemoine, un hombre cuyo mundo respondía a cada deseo en cuanto lo expresaba. Pero esta mujer, esta desconocida, tenía un don para hacer que sus certezas se desvanecieran. Una atracción casi magnética se instaló entre ellos. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se cruzaron brevemente, una conexión sin palabras, una chispa invisible que iluminó el aire entre ellos. Le sorprendió la intensidad de la sensación. Nunca, en sus muchas conquistas, había sentido una carga emocional tan grande. Y, sin embargo, era una atracción que no podía comprender ni explicar. La noche continuaba a su alrededor, pero él no podía apartar la vista de ella. Sabía, en el fondo, que tenía que conocerla, que tenía que acercarse a ella. Ni siquiera había pensado en lo que hacía, como si sus instintos se hubieran apoderado de su razón. De repente se encontró junto a ella y, sin decir palabra, la invitó a alejarse de la multitud. Ella dudó, pero él percibió en sus ojos una curiosidad compartida, una vacilación palpable pero aceptada. Se encontraron solos, lejos de miradas indiscretas, en una habitación vacía, una pequeña terraza bañada por la fría luz de la luna. Las palabras eran inútiles. No había nada que decir. Todo estaba ya ahí, en la tensión palpable entre ellos. Sus ojos se perdieron en los de ella, sus manos ya tomaban la iniciativa, deslizándose sobre su piel con sorprendente familiaridad. No lo había pensado, ni siquiera la había invitado. No hacía falta. Se habían encontrado allí como si fuera la única salida posible. La pasión que siguió fue devoradora, ardiente, como un fuego incontrolable. Consumió cada pensamiento, cada segundo. El mundo exterior ya no existía. Eran solo dos cuerpos fusionados, dos almas perdidas en un instante fuera del tiempo. Ella,
que parecía distante y presente a la vez, y él, que solía mantener el control absoluto, se dejaron llevar por este encuentro. Nada más importaba, ni siquiera el nombre del otro. Se perdieron el uno en el otro, en esta noche sin rostro, esta noche donde todo parecía posible. La mañana llegó demasiado rápido. Despertó solo, la habitación vacía, la suave luz del amanecer filtrándose por las cortinas. El aroma de su piel, el eco de su voz, las intensas sensaciones que le había provocado parecían ser los únicos vestigios de aquella noche irreal. Pero ella se había ido. Se había desvanecido, como una sombra borrada por el primer rayo de sol. Ni palabras, ni gestos. Solo un vacío cerrándose a su alrededor. Mark se levantó, con la mente nublada por los recuerdos vagos pero intensos de lo que acababa de vivir. Una extraña melancolía lo invadió, como una sensación de pérdida sin causa, de algo que jamás podría recuperar. Lo tenía todo en la vida: dinero, poder, admiración. Pero esa noche, ese momento, ella le había arrebatado algo preciado. Y él sabía, en el fondo, que jamás podría olvidarla. Ni a ella, ni lo que habían compartido. Al principio, Mark pensó que fue amor a primera vista, solo una aventura más en una vida de éxito y privilegio. Al fin y al cabo, ya había vivido momentos así muchas veces, una atracción repentina seguida de una noche de olvido. Estas escapadas no eran más que distracciones fugaces en su rutina diaria de negocios, galas y compromisos sociales. Había tenido su momento de éxtasis, lo había saboreado, y a la mañana siguiente, lo había dejado atrás, listo para continuar su vida de ejecutivo imperturbable. Pero con el paso de los días, algo en su interior cambió. No fue solo un pensamiento fugaz, como los que había tenido después de otras aventuras. Esta vez, era diferente. No podía desprenderse de su aroma, la suavidad de su piel, los gráciles gestos que le había hecho. Se encontró reviviendo ciertos momentos, pensando en cómo lo había mirado, cómo sus labios habían rozado los suyos, como si cada gesto hubiera sido meticulosamente calculado, pero espontáneo. Vio los breves destellos de sus miradas, la intensidad de ese encuentro, y, en el fondo, nació una extraña convicción: algo fundamental había cambiado esa noche, pero no sabía qué. No era solo su deseo lo que lo había impulsado, sino una atracción emocional más profunda, una incomprensión de lo que sentía. El control que creía tener sobre su vida parecía escapársele entre los dedos. La sensación de vacío, antes borrada por las conquistas y el lujo, se estaba volviendo cada vez más insoportable. En los días siguientes, buscó pistas, rastros de aquella esquiva mujer, como un hombre perdido en busca de una estrella que ya no podía alcanzar. Interrogó discretamente a los invitados a la gala, intentando extraer la más mínima información, pero sus preguntas cayeron en saco roto. Nadie sabía nada de ella. Su nombre, su rostro, todo parecía haber sido borrado por la niebla de la noche. Fue al hotel donde se había alojado aquella noche, con la esperanza de encontrar quizás una pista, una tarjeta de visita olvidada por error, un simple número escrito en alguna parte. Pero allí, de nuevo, todo era incierto. Ningún nombre aparecía en la lista de invitados. Ni rastro. Solo recuerdos vagos y la vaga sensación de que, en un mundo perfecto, debería haber sido capaz de encontrar a aquella persona con la misma facilidad con la que encontraba una nota perdida en su cuaderno. Pero todo seguía siendo un misterio. La niebla de la incertidumbre se extendía cada día más. Y cuanto más buscaba, más crecía su obsesión por aquella desconocida. Se había convertido en un pensamiento persistente, una pregunta sin respuesta que se hacía a cada instante de soledad. ¿Quién era? ¿Cómo había desaparecido tan repentinamente? ¿Cómo, en este mundo donde lo tenía todo bajo control, podía sentirse tan vulnerable e indefenso ante un simple encuentro? Parecía que nunca podría seguir adelante hasta encontrar esa extraña figura que lo había cautivado. Pero a cada paso que daba para encontrarla, un vacío mayor crecía en su interior, hasta que se preguntó si no había sido la búsqueda de lo inalcanzable lo que realmente lo había atraído, más que la mujer misma. Mientras tanto, a la sombra de la majestuosa casa de Mark, Clara vivía en total invisibilidad. Tras más de 3 años como empleada doméstica, había aprendido a integrarse, a no causar problemas, a ser discreta y a no llamar la atención. Era una existencia modesta, interrumpida por la limpieza de habitaciones, la preparación de comidas y el mantenimiento de espacios que otros daban por sentados. Nunca había buscado hacerse notar. Sabía muy bien que,
en ese mundo de lujo y gloria, su lugar no estaba en ninguna parte. Estaba allí para servir, para permanecer en un segundo plano, una mera sombra en la brillante vida cotidiana de quienes servía. Pero esa noche, todo cambió. Cuando lo vio por primera vez, Mark Lemoine, el gran jefe, tuvo la impresión de estar contemplando una figura inalcanzable, una estrella brillante en un cielo demasiado vasto. Siempre había oído hablar de él, de su riqueza, su poder, su encanto. Pero verlo en persona, en un entorno tan íntimo y extraño, la abrumó. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en esa fracción de segundo, se estableció una conexión extraña, casi irreal. Él no había visto a Clara, la criada. Había visto a una mujer, un alma, un ser humano. Y ella, por su parte, se sintió más vulnerable que nunca. No entendía por qué había actuado así, por qué se había dejado llevar. Quizás era falta de esperanza, quizás una rebelión silenciosa contra la vida que llevaba. Pero cuando él se acercó, cuando la tocó, sintió algo mucho más fuerte que el mero deseo físico. Había experimentado una extraña sensación, una calidez, una silenciosa promesa de que ya no había reglas, ni barreras, de que todo era posible en ese instante suspendido. Y se abandonó a él, sin pensar en las consecuencias, en lo que haría después. Sin embargo, al amanecer, la realidad la derribó. Sabía que no podía quedarse. Nunca podría estar a su altura, nunca unirse a él en su mundo. Era solo una sirvienta, una extraña entre tantas. Salió de la habitación, silenciosa, casi invisible, como siempre había sido en aquella enorme casa. Pero a cada paso, una pesadez la invadía. Se sentía como una extraña en su propia vida, perdida entre la ilusión de un amor incipiente y la cruda realidad que la guardaba en las sombras. Clara sabía que lo que habían compartido era solo una niebla fugaz, una pasión devoradora, destinada a desaparecer al amanecer. Sin embargo, una pequeña parte de su alma seguía aferrada aquella noche, a la esperanza de que tal vez, por una vez, la vida pudiera ofrecerle algo más de lo que siempre había conocido. Pero en el fondo, sabía que esta búsqueda era inútil. Ella era solo una estrella fugaz que nunca brillaría lo suficiente para que él la viera. Ella lo había entendido. Clara, en el silencio de su existencia, se había enfrentado a la brutal realidad de su situación. Ella era solo una sirvienta, un ser invisible en este mundo de lujo y poder. Él, Mark Lemoine, era un poderoso hombre de negocios, un director ejecutivo cuya reputación hacía temblar los muros de las grandes corporaciones. Su mundo no era el mismo, sus vidas solo se entrecruzaban en instantes fugaces, en espacios invisibles donde ella hacía su trabajo sin esperar nada más. Sabía que no había lugar para ella en su vida. Una relación entre ellos no solo era inconcebible, sino también insignificante en este mundo donde las jerarquías eran rígidas y los roles fijos. Ella era solo una sombra, una figura entre las alas de su imperio. Y, sin embargo, el secreto de aquella noche la había atormentado. Cada momento, cada caricia intercambiada, cada mirada que habían compartido antes de que él se durmiera, había dejado una huella imborrable en su mente. Sus cuerpos habían hablado, pero las palabras permanecieron ausentes. Había creído que una noche, una simple aventura, jamás dejaría huellas duraderas. Pero se equivocaba. Clara, en sus momentos de soledad, revivía los gestos una y otra vez, la calidez de su piel contra la suya, la intensidad de su deseo. Estos recuerdos, aunque fugaces y efímeros, se habían convertido en su propio veneno. No podía dejar de observarlo, buscándolo en cada habitación que limpiaba, en cada momento de silencio que pasaba lejos de los demás. Sus ojos lo seguían discretamente, posándose en él cada vez que entraba en la habitación, intentando leer en sus gestos, en sus miradas, lo que sentía. Pero sabía, en el fondo, que esa mirada era imposible. Ella era la sirvienta, él era el hombre en la cima de la pirámide. No podía esperar que él la viera como algo más que una sombra más. Mark, mientras tanto, continuaba su búsqueda desesperada. No podía aceptar la idea de haber perdido el rastro de esa mujer, esa desconocida que había cautivado su espíritu de una forma que nunca antes había experimentado. En sus sueños, su rostro, sus gestos, su voz, todo se mezclaba y se desdibujaba. Había conocido a muchas mujeres, pero ninguna le había dejado una huella tan indeleble. Ninguna mirada, ningún roce, ningún encuentro le había dejado una huella tan indeleble. Y, sin embargo, seguía sin saber quién era.
No tenía ni idea de que ya se había topado con la mujer que buscaba varias veces, sin reconocerla, sin saber que era ella, la que rondaba sus pensamientos. Clara era solo una silueta entre los demás empleados de la casa, un rostro entre la multitud. Pero allí estaba, presente en cada rincón de la enorme casa, fundiéndose con el entorno con su sencillez casi frustrante, su mirada esquiva y su discreta presencia que pasaba desapercibida. Y, sin embargo, cada vez que pasaba junto a ella, una extraña emoción cruzaba su mente, una sensación familiar, casi una llamada. ¿Pero cómo podía saberlo? Era solo una sirvienta, una pieza más en el gran mecanismo de su vida diaria. Nada la distinguía, salvo esa extraña sensación de que, en algún lugar, estaba vinculada a la noche que él había vivido, a ese secreto que nunca había podido borrar. Un día, cuando Mark sintió que estaba a punto de perder la esperanza, tomó una decisión radical. Ya no podía confiar en vagas especulaciones y pistas inexistentes. Tenía que actuar, tomar las riendas del asunto. Le ordenó a su asistente que organizara una reunión con todos los empleados de la casa. Quizás no fuera el método más sutil, pero era el único que le permitiría descartar las incógnitas. Sabía que entre esos rostros familiares estaba el que buscaba, y no podía esperar más. La duda lo carcomía cada día más. Las mujeres se presentaron una a una, cada una con su modesto atuendo, cada una cargando con el peso de su rol. Mark las observó atentamente, buscando rastros de familiaridad, un gesto, una sonrisa, algo que pudiera ayudarle a ponerle rostro a sus recuerdos. Pero ninguna coincidía. Entonces llegó Clara. Entró la última en la habitación, como siempre, casi tímida en sus movimientos. Se detuvo en la entrada, vacilante, y, por primera vez, Mark la miró de verdad. Sus ojos se posaron en ella, y algo en su interior resonó. Era una sensación extraña, esa sensación de haberla visto miles de veces, sin llegar a verla realmente. Clara, en su sencillez, su mirada esquiva, su postura modesta, parecía tan distinta de la imagen que tenía de ella. Y, sin embargo, había algo, un brillo, una familiaridad indescriptible. Como si de repente, el velo del olvido se hubiera levantado, y finalmente viera la verdad. «¿Tú, eres Clara?», preguntó, con la voz repentinamente baja, casi un susurro. Un escalofrío de duda lo recorrió. No era un nombre que hubiera oído antes. No era un nombre que le hubieran susurrado. Pero algo, en algún lugar, le decía que era ella. Clara se quedó paralizada, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No esperaba que él la notara, y mucho menos que la interrogara directamente. El corazón le dio un vuelco y sus labios se separaron, pero no pudo pronunciar palabra. Finalmente asintió, avergonzada, preguntándose por qué parecía escrutarla así, como si buscara algo en su interior. «Sí, soy Clara», respondió casi con timidez, con la mirada desviada, incapaz de encontrar la profundidad de la suya. Mark la miró fijamente, como intentando comprender algo que no había entendido. «Creo que, ya nos vimos hace un tiempo», añadió con vacilación, como si cuestionara la veracidad de lo que acababa de decir. Clara no sabía qué decir. El corazón le latía con fuerza en el pecho y un torbellino de pensamientos le azotaba la mente. Bajó la mirada, sintiéndose vulnerable y atrapada. Cada fibra de su ser gritaba que corriera, que se escondiera, pero sabía, en el fondo, que ese momento era inevitable. Ese secreto que había ocultado durante meses, con tanto cuidado y miedo, finalmente iba a ser descubierto. Había esperado, todo este tiempo, que el destino la perdonara, que la olvidara, pero no, allí estaba él, frente a ella, con su mirada penetrante, buscando respuestas. Y amarlo u odiarlo por lo que representaba no cambiaría la verdad que la consumía. «Clara, no tienes por qué tener miedo. No te culpo, solo intento entender». La voz de Mark era suave, pero había una insistencia en sus palabras que solo amplió la distancia entre él y ella. Quería huir, escapar de ese momento en que todo estaba a punto de cambiar, pero sabía que no era posible. La carga de este secreto se había vuelto demasiado pesada para soportarla. Mark, en su necesidad de comprender, se acercó un paso más, como si su presencia pudiera aliviar la tensión entre ellos. Y fue en ese preciso instante que la vio. Percibió esa mirada furtiva, esa distancia, y de repente todo se aclaró. No supo cómo, pero comprendió. Clara,
La mujer que había visto todos los días sin verla nunca, la mujer con la que se había cruzado sin conocerla, era la que había buscado desesperadamente. ¿Eras tú, esa noche?, preguntó con la voz entrecortada, una emoción que nunca antes había sentido se filtraba en sus palabras. Siempre había creído tener el control de sus emociones, el control de su mundo, pero allí, frente a ella, todo se desmoronaba. Clara, en silencio por un momento, bajó aún más la cabeza, como si eso la ayudara a soportar el peso del momento. Se sentía vulnerable, pero también profundamente conmovida por sus palabras. Asintió lentamente, con el corazón encogido. Sí, señor. La conmoción de la revelación golpeó a Mark como un trueno. Todo lo que creía saber, todo lo que creía dominar, se hizo añicos a su alrededor. Esta mujer, la que había visto entre las sombras, la mujer que había creído tan distante e insignificante, era la que había estado buscando. No sabía cómo era posible, cómo había podido estar tan ciego, pero sintió un torbellino de emociones que nunca había conocido. El mundo que había construido a su alrededor, el mundo del dinero, el poder y el estatus, ya no tenía sentido. Siempre había creído que estas cosas eran lo más importante, pero aquí, frente a él, Clara, una simple sirvienta, acababa de mostrarle que se había perdido en un mundo vacío. Se levantó bruscamente, intentando comprender, poner en perspectiva todo lo que acababa de suceder. Pero ¿cómo? Se le quebró la voz bajo el peso de su propia incomprensión. ¿Cómo pude descuidarte tanto? Antes de que pudiera decir más, Clara se levantó, lista para irse, para huir de aquella situación inextricable una vez más. Lo siento. No debería ser así. Es solo un error, una aventura. Necesitamos quedarnos en nuestros mundos. Sus palabras eran un intento de recuperar el control, una forma de superar la imposibilidad de su situación. Siempre había sabido que era una trampa, que no podían estar juntos de verdad, y ahora todo estaba confirmado. El mundo que habitaban no permitía semejante historia. Pero antes de que pudiera retroceder, Mark la detuvo con un gesto. Su mirada decidida se clavó en sus ojos, buscando disipar las dudas que la consumían. No, Clara. Esto no es solo un error. Esto no es solo una aventura. Eres tú. Es a ti a quien busco, a ti a quien quiero. Sus palabras eran firmes, pero también cargadas de una emoción cruda, casi una súplica. Ya no podía mentirse a sí mismo. Lo tenía todo, pero sentía que había perdido lo más importante. Y eso más importante era ella. Clara lo miró con el corazón latiéndole con fuerza, la emoción rebosando en sus ojos. Las palabras que siempre había querido decir se le atascaron en la garganta. No puedes, Mark. Eres un hombre poderoso. Yo, no soy nada en este mundo. El dolor de esas palabras, la convicción de que él nunca podría verla de verdad, de que la rechazaría por la diferencia de estatus, posición y poder, la atravesó. Pero Mark no se rindió. Se acercó a ella, con las manos temblorosas, pero llenas de una dulzura que ella nunca imaginó que poseía. Lo eres todo para mí, Clara. Nunca lo dudes. Fue entonces cuando todo cambió. Los muros invisibles que los separaban, construidos por la sociedad, las expectativas, las convenciones, empezaron a derrumbarse. Ya no importaba quiénes eran. Lo que importaba era lo que sentían, lo que compartían. Ya no eran dos desconocidos en un mundo aparte, sino dos seres unidos por un hilo invisible, entretejidos por la pasión, la verdad y el coraje de amar a pesar de todo. Mark aprendió a abandonar sus ilusiones sobre el poder y la clase. Comprendió que el amor verdadero no se basaba en el estatus, los títulos ni las posesiones materiales, sino en el corazón. Clara, en cambio, aprendió a ver más allá de las diferencias. Comprendió que a veces el destino escribía historias que desafiaban las reglas del mundo, que el amor no se sometía a las categorías sociales, que era más fuerte que las barreras erigidas por la sociedad. Se encontraron, no en un mundo de privilegios y riqueza, sino en un mundo donde el amor, la confianza y la verdad eran los únicos tesoros que importaban. Juntos descubrieron que su amor era la única riqueza verdadera que jamás tendrían que ocultar.